Existen varios test para diagnosticar la enfermedad del coronavirus o COVID-19. El que más habitualmente conocemos es el llamado PCR. El PCR lo que realiza es copias del virus para detectar la presencia del virus en nuestras secreciones como la saliva, el esputo, la tos. El segundo tipo de test es el test de anticuerpos o test serológico. Lo que detecta este test no es el virus en sí, lo que detecta es la respuesta del organismo frente al virus. La respuesta que ofrece el organismo es a través de anticuerpos. Es importante distinguir porque en el primer caso lo que vamos a detectar es la carga viral o los virus presentes en las diferentes secreciones y lo que detectamos en el segundo lugar es los anticuerpos que presenta el cuerpo, sobre todo dentro de la sangre. ¿Cómo evolucionan estos dos diferentes tests a lo largo de la historia de la enfermedad o a lo largo de la enfermedad del COVID? Nosotros sabemos que un paciente empieza a tener una serie de síntomas y en sus secreciones va a presentar el virus. Un poquito menos al principio, un poquito más hacia el cuarto o quinto día y luego progresivamente va a ir disminuyendo. A medida que la enfermedad va avanzando, el organismo se defiende fabricando anticuerpos y estos anticuerpos son ya significativos a partir del día sexto, séptimo, octavo de la enfermedad. Por lo tanto, los dos tests se deben realizar en conjunto con el resto de los signos y los síntomas de la enfermedad para poder diagnosticar apropiadamente. Y nosotros sabemos que los test que detectan virus, los famosos PCR, son positivos sobre todo al tercer, cuarto y quinto día de la enfermedad, para luego ir reduciéndose y prácticamente dar negativos, aunque una persona sí que ha pasado la enfermedad. El test serológico, por el contrario, empieza a ser positivo, empiezan a detectarse suficientes anticuerpos a partir sobre todo del séptimo día, de tal manera que a las 2 semanas de haber comenzado con la presentación de los síntomas, prácticamente el 100% de los pacientes son positivos al test de anticuerpos. Y este test se va a presentar y se va a ofrecer positivo durante la semana segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, después de haber comenzado con los síntomas. Podemos ver en esta gráfica cómo si realizamos el test, por ejemplo, a las 48 horas, el PCR saldría posiblemente positivo y el test de anticuerpos saldría negativo. Esto es importante para interpretar en qué momento de la enfermedad estamos y cómo los test nos sirven para confirmar y para hacer screening de diferentes pacientes. Podemos observar también cómo hacia los 14 días de enfermedad en esta tabla, prácticamente todos los pacientes darán positivo al test de anticuerpos, mientras que prácticamente en sus secreciones no habrá virus. Por lo tanto, ambos tests se deben usar de forma conjunta para saber en qué momento tenemos la enfermedad y saber que si un test nos da negativo, no tiene forzosamente por qué el otro ser positivo y viceversa.